Hola, soy Carlos, tu instructor de conducción. Hola Carlos, soy Laura. Mucho gusto. Igualmente, Laura. ¿Lista para empezar la clase? Sí, un poco nerviosa, pero lista. No te preocupes, es normal al principio. Gracias, eso me tranquiliza. Primero, ajusta tu asiento y espejos. Perfecto, asiento ajustado. ¿Y los espejos? Ahora mira por los espejos retrovisores. Listo, veo bien a los lados y atrás. Muy bien. Ahora ponte el cinturón de seguridad. Ya está puesto. Excelente. Vamos a arrancar el coche. ¿Dónde está la llave? En el contacto, gírala suavemente. Hecho, el motor está encendido. Perfecto. Ahora pisa el freno y pon la marcha adelante. ¿Dónde está el freno? El pedal del medio, entre el acelerador y el embrague. Listo, ahora cambio a primera marcha. Muy bien. Suelta el freno de mano lentamente. El coche empieza a moverse despacio. Exacto. Mantén el volante firme. ¿Debo mirar al frente todo el tiempo? Sí, y también revisa los espejos de vez en cuando. Entiendo. Veo un semáforo rojo delante. Muy bien. Prepárate para frenar. Freno suavemente y paro el coche. Perfecto. Ahora cuando cambie a verde, seguimos. El semáforo cambió a verde. ¿Puedo seguir? Sí, pisa el acelerador con cuidado. Voy a hacerlo despacio. Muy bien, así es mejor para controlar. ¿Y si hay peatones? Siempre debes parar y esperar que crucen. Lo haré. La seguridad es importante. Exacto. Mira a la izquierda, hay un coche. Sí, voy a esperar para girar. Muy bien, usa el intermitente para avisar. Ya puse la luz a la izquierda. Perfecto, gira despacio y con cuidado. Estoy girando ahora. Muy bien, sigue mirando los espejos. ¿Cuándo debo cambiar a segunda marcha? Cuando el coche suba a más de 20 kilómetros por hora. Ya voy a 25. Cambio a segunda. Excelente, buen trabajo. Gracias, estoy aprendiendo rápido. Eso se nota. Ahora vamos a practicar frenadas. ¿Cómo debo hacerlo? Presiona el freno con suavidad y progresivamente. Lo intento. Muy bien, el coche se para sin brusquedad. ¿Y el freno de mano cuándo se usa? Para estacionar el coche o en pendientes. Entendido. Gracias por la explicación. De nada. Ahora mira ese cruce con stop. Debo parar completamente, ¿verdad? Sí, y ceder el paso si viene otro coche. Paro y miro a los lados. Perfecto, puedes continuar. Estoy manejando por la calle principal. Muy bien, presta atención a las señales. Veo un límite de velocidad a 40 kilómetros por hora. Recuerda no pasar ese límite. Voy a mantener la velocidad. Perfecto, estás haciendo un buen trabajo. Gracias, Carlos. Me siento más segura. Eso es lo importante, la práctica ayuda mucho. ¿Cuánto tiempo debo practicar cada día?
Al menos 1 hora si puedes. Lo intentaré. Quiero aprobar pronto. Con esa actitud, seguro lo logras. ¿Podemos practicar estacionar mañana? Claro, es fundamental para el examen. Perfecto, muchas gracias por todo. De nada, Laura. Nos vemos mañana. Hasta mañana, Carlos. Que tengas buen día. Igualmente, cuídate.